Muy buenos días a todos. Gracias por su interés en esta sesión tan importante. Desde hace muchos años se ha visto la participación que tiene el estado de nutrición en la respuesta inmunitaria. Y como nosotros sabemos, podemos hacer mucho desde el punto de vista de alimentación, de nutrición, mejorando simplemente el estado nutricio, también con algunos nutrimentos que están relacionados. Y hay algunas enfermedades que también están relacionadas con el sistema inmunitario y donde la dieta, todo lo que podemos hacer puede tener una repercusión muy importante en el tratamiento de estas enfermedades. Es una interacción muy compleja. De hecho, el funcionamiento del sistema inmunológico, pues así lo es, pero hay de hecho un posgrado justamente de inmunología y nutrición que se ha llevado a cabo con mucho éxito aquí en nuestro instituto, y Vicky Ramos fue una de las primeras alumnas de este diplomado, que vale muchísimo la pena. Esperemos que después de esta sesión, pues muchos de ustedes se animen a llevar a cabo pues estos estudios que son muy importantes y que tiene pues un gran nivel. Para este tema tan complejo, hemos decidido invitar justamente a la doctora Victoria Eugenia Ramos Barragán, y pues ella nos va a hablar magistralmente de este tema que ha manejado durante mucho tiempo. La va a presentar Ingrid. Gracias. Victoria Eugenia Ramos Barragán es licenciada en Nutrición y Ciencia de los Alimentos por la Universidad Ibero. Es maestra en Nutritional Science por the Hebrew University of Jerusalem. Tiene un diplomado en Trastorno y Nutrición Clínica en Enfermedades Neurológicas por el Instituto Nacional de Salud Pública y Ciencia Nutrición. Es nutrióloga certificada desde el año 2022 por el Colegio Mexicano de Nutriólogos. Es coordinadora y profesora en el diplomado en Inmunología y Nutrición. Cuenta con experiencia y desempeño profesional en atención nutricia de personas mayores, docencia y divulgación en nutriología. Ha colaborado con editores asociados de la revista En Cuadernos de Nutrición, por el Consejo Técnico de Posgrados en Salud Ibero y Junta de Honor del Colegio Mexicano de Nutriólogos. Además, es secretaria en la mesa directiva de la Sociedad Mexicana de Inmunología y Nutriología. Hola, buenos días. Pues antes que nada quiero agradecer a la doctora Pilar Milke por la invitación a compartir con ustedes esta mañana sobre un tema muy bonito, muy interesante, que es el de la relación que hay o que tratamos de identificar entre la nutrición y la respuesta inmunitaria. Bien, pues yo soy nutrióloga y entonces, pues desde ahí voy a hablar como nutrióloga en esto que se trata de dibujar, en esta relación que hay entre la respuesta inmunitaria y el estado de nutrición. Haciendo primero un paréntesis para decir, la respuesta inmunitaria es enorme, o sea, el sistema inmunitario es muy complejo, hay especialistas en cada uno de los pedacitos que lo conforman o de los elementos que lo conforman, de tal manera que es muy difícil y sería demasiado pretencioso querer sobresimplificar todo este tema y pretender decir en 40, 50 minutos y pretender solo decirlo yo, qué pasa, cuál es qué es todo lo que ocurre en el sistema inmunitario en relación con el estado de nutrición de la persona. Entonces, desde la perspectiva nutriológica y con mucho respeto, a este tema tan complejo, es como quiero compartir con ustedes esta mañana.
Bien, en esta imagen vemos esta persona que tiene un paraguas y es una imagen que hizo el doctor Chandra, bueno, yo la modifiqué un poquito, en la que el paraguas hace alusión es una analogía del sistema inmunitario que protege del daño que puede darse por diversas causas. Entonces, su principal función es proteger y el daño puede ser por patógenos, virus, bacterias, lesiones, etcétera. Y muy importantemente, el sistema inmunitario funge como interfaz con el ambiente. Es decir, son órganos, es un órgano más bien, es un sistema que está constituido por células que se congregan en tejidos, por ejemplo, los ganglios linfáticos, el vaso, pero que en general están distribuidas a lo largo de todo el cuerpo y cuya función es protegernos. Es inducible, es específico y posee memoria. En este esquema, grosso modo, se puede ver cómo el sistema inmunitario tiene dos brazos principales, que es la respuesta inmunitaria innata y la respuesta inmunitaria adquirida. Aunque para clasificarlo y entenderlo, aquí está todo como en diferentes cajitas, en realidad se está, tiene vías de retroalimentación en la que no podemos escindir estos brazos del todo, al contrario, se están comunicando y se están retroalimentando. Este sistema inmunitario que reconoce elementos del ambiente tiene cuatro funciones principales. Una es una función de barrera o de exclusión de aquello que puede ser dañino. La otra tiene que ver con neutralizar los daños de manera inmediata. La otra tiene que ver con reconocimiento. ¿Qué es esto a lo que se está enfrentando el cuerpo? O sea, ¿qué es este agente del medio al que me estoy enfrentando? Y en ese reconocimiento también se genera la memoria a ese encuentro, la memoria de ese encuentro. De tal manera que cuando tenemos, por ejemplo, una infección por algún virus, la próxima vez que nos enfrentamos a ese virus, esperaríamos que nuestro sistema inmunitario reaccione de manera más rápida, más agresiva y lo neutralice de una mejor manera. Hay diferentes elementos que modulan a este sistema o que pueden modular o intervenir en el sistema inmunitario. En general se reconoce lo siguiente. Por un lado, y muy importantemente, las infecciones, la vacunación, la microbiota intestinal, el metabolismo sistémico de todo el organismo, pero también el metabolismo de las mismas células inmunitarias. ¿En qué etapa de la vida estamos? Si estamos, no es lo mismo el sistema inmunitario de un recién nacido que de una persona en la vejez, la hora del día, el estrés psicológico, físico, si consumimos medicamentos, si presentamos alguna enfermedad, aspectos genéticos, inmunogenéticos, si realizamos actividad física, si el ejercicio que hacemos es muy intenso o no, el acondicionamiento físico, la obesidad, que también tiene una carga importante de inflamación crónica, que puede tener una carga importante de inflamación crónica de bajo grado, la fragilidad, que es esta, en términos así muy simples y llanos, esta vulnerabilidad que puede tener una persona a desenlaces adversos dependiendo de cómo está, pues entre otras cosas, sí, su estado de nutrición y exposición a diferentes contaminantes o sustancias, al tabaco, al alcohol, y de manera importante la alimentación, que es lo que nos tiene hoy aquí reunidos. Y la alimentación humana, pues recordemos que es un conjunto de procesos biológicos, psicológicos, ecológicos, socioculturales, que engloban la producción, la distribución y el consumo de los alimentos que van a tener cantidades apreciables de nutrimentos y esos nutrimentos van a satisfacer necesidades biológicas y fisiológicas. Pero la alimentación no solamente
satisface necesidades biológicas y psicológicas, también satisface necesidades intelectuales, emocionales y otros aspectos que contribuyen o que pueden contribuir al desarrollo de la vida plena. Entonces, no reduzcamos a la alimentación a su papel biológico, sino no perdamos, sino hay que tener siempre presente esta visión más amplia de lo que representa. Y como dice aquí arriba, la alimentación forma parte del ambiente y dijimos que el sistema inmunitario es interfaz con el ambiente. Entonces, cada vez que comemos, nuestro sistema inmunitario, así como reconoce a los virus, a los patógenos, etcétera, también reconoce a los alimentos y lo ideal es que desarrolle tolerancia a los alimentos para que si los consumimos no presentemos ningún daño. Cuando esto no sucede, se desencadenan, por ejemplo, las alergias alimentarias. Otra manera de protegernos que tiene nuestro sistema inmunitario es que si reconoce que hay una toxina, un alimento contaminado, pues desencadena una respuesta gastrointestinal en ese sentido. Entonces, ahí hay también un papel de reconocimiento del sistema inmunitario del alimento, ¿no? Y a veces inclusive un proceso, más bien también inflama, ¿no? Transitoriamente este proceso de comer. Y finalmente, o en una tercera manera de ver a la alimentación y el sistema inmunitario, pues lo que comemos alimenta a las células inmunitarias, o sea, nuestras células inmunitarias están comiendo de lo que nosotros, o se están alimentando también de lo que nosotros comemos. Entonces, estos alimentos que proveen nutrimentos que van a participar de la nutrición de este proceso que es continuo, que es un proceso fundamentalmente celular, que es el metabolismo intermedio, en donde el nutrimento es esta unidad mínima funcional que participa del metabolismo intermedio, y la manera en la que se da la nutrición se define por factores genéticos, epigenéticos y también ambientales. Es decir, la alimentación el consumo de alimentos es episódico, pero la nutrición está ocurriendo de manera constante y es un proceso fundamentalmente celular. El estado de nutrición de la persona, es decir, ¿cómo sé cómo está la nutrición de una persona? Pues evalúo el estado de nutrición. Y es esa circunstancia, es como una fotografía en el tiempo de cómo está la nutrición de una persona y va a ir cambiando, es dinámico. Puedo conocerlo más o menos o puedo intuirlo y depende de qué tan bien hecha esté mi evaluación y con qué elementos disponga, puedo conocer, por ejemplo, a través de medidas antropométricas, evaluación física orientada al estado de nutrición, datos bioquímicos, historia dietaria, cómo es este estado. Si una persona, esta parte de lo dinámico creo que hay que enfatizarla porque hay una importante variación. Probablemente no sea más fácil imaginarlo en una persona que está en estado crítico, con una en cuidados intensivos, pues esos pacientes varía más su estado de nutrición en pocos días. Y dijimos que el sistema inmunitario se afectaba por diferentes factores y que comía y que se alimentaba, valga la expresión, de lo que nosotros comemos. El sistema inmunitario puede tener una alta demanda energética. Es decir, para conformar todas estas celulitas inmunitarias o todas estas células inmunitarias necesitamos sustratos energéticos, no energéticos, vitaminas, nutrimentos inorgánicos. Necesitamos también ciertas características en la microbiota intestinal que van a favorecer que estas vías biosintéticas que a veces tienen una alta demanda, funcionen de manera adecuada. Y la microbiota intestinal ahí es muy importante. Nosotros tenemos en el tracto gastrointestinal el tejido linfoide asociado a mucosas al intestino, perdón, y que representa una gran proporción del sistema inmunitario y no nada más se acota a las respuestas locales en el lumen intestinal a lo que ingerimos, a los alimentos, sino que también tiene efectos sistémicos. Entonces, sí hay una relación
importante entre el estado de nutrición y el sistema inmunitario desde este punto, o sea, a una escala, desde un punto de vista conceptual. Y por otro lado, pues ya dijimos que muchos de estos procesos que van a tener todas estas vías biosintéticas, inmunometabólicas, van a requerir sustratos. Entonces, hay algunas vitaminas, algunos nutrimentos inorgánicos que se reconocen, em, no quisiera usar la palabra importantes, pero como más, cuya demanda incrementa en ciertos procesos inflamatorios o de enfermedad. Y pues algunos de ellos están ilustrados en esta imagen. Retomando el esquema del doctor Chandra, este sistema inmunitario que protege, cuando el estado de nutrición de la persona tiene alteraciones, presenta, hagan de cuenta, como estos agujeritos por los cuales se cuela o deja de funcionar este sistema de protección y entonces somos más lábiles o más susceptibles al daño. Dentro de las alteraciones del estado de nutrición, podemos identificar unos nutrimentos, es decir, porque no hubo la ingestión adecuada de estos nutrimentos. Otra es que aumenta el requerimiento del nutrimento, es decir, puede ser que inclusive sea por encima del valor nutrimental de referencia en caso o en condición de enfermedad, que haya alteraciones en la composición corporal. Y, por ejemplo, en el caso de la obesidad, hay estudios por ahí de la doctora Lydia Lynch, que hace estudios en cáncer, en donde observa cómo en el contexto de obesidad y de cambios en la alimentación con ciertos ácidos grasos, las células asesinas no tienen la misma capacidad para neutralizar tumores. Entonces, el componente inflamatorio de la obesidad, por ejemplo, puede ahí tener una repercusión en el sistema inmunitario y también alteraciones de la composición corporal que tienen que ver con la disminución de la masa muscular, de la funcionalidad de la masa muscular, estos tres elementos, hueso, músculo y tejido adiposo, que van modificándose a lo largo de la vida y que en condición de la desnutrición. En realidad, estos factores que menciono aquí, pues están un poco imbrincados, no podríamos aislarlos unos de otros, pero trato como de hacerlo más claro al escribirlo así. Y la desnutrición, pues hace muchos años, el doctor Nevin Scrimshaw, que es pues uno de los pilares o principales exponentes de la historia de la nutriología, cuando todo el foco estaba sobre todo en la desnutrición infantil, documentó y observó cómo estos niños que presentaban desnutrición tenían más susceptibilidad a infecciones y que las infecciones per se generaban un agotamiento de las reservas corporales de estos niños, un incremento en la demanda energética y entonces se vuelve un ciclo vicioso en el cual la desnutrición afecta la susceptibilidad a infecciones y las infecciones también alteran el estado de nutrición de la persona. Hace poco tiempo, hace unos pocas semanas, se publicó que que la desnutrición se reconoce o forma parte del Código Internacional de Enfermedades. Pero en general, desde los últimos 4 o 5 años, estamos utilizando, bueno, a escala mundial, sea de desnutrición, se integre por la documentación de criterios fenotípicos y etiológicos que la componen, ¿no? Entre los fenotípicos está la pérdida de peso, la disminución o más bien un bajo índice de masa corporal, la masa muscular reducida y como criterios etiológicos
propone a alteraciones en la ingestión alimentaria por la razón que sea, o problemas en la absorción o la disponibilidad de los nutrimentos. Entre los criterios etiológicos, señala de manera importante al componente inflamatorio. Y clasifica los criterios GLIM, del Global Leadership Criteria on Malnutrition, a la inflamación como aguda o crónica, dependiendo de estas características que pueden ver ustedes en su pantalla. Y nos da ejemplos de enfermedades, lesiones agudas o crónicas que nos pueden guiar para entender a qué se refieren los criterios GLIM de desnutrición cuando habla de el componente etiológico de inflamación. Sabemos que hay un aumento de requerimiento de nutrimentos en procesos inflamatorios. Y en general, aunque realmente pudieran ser muchos los nutrimentos, destaca el incremento en el requerimiento de hierro, de zinc, de selenio, de vitamina A y de vitamina D. Aquí abajo se describen algunas de las funciones que se han identificado de estos nutrimentos o en qué parte de la respuesta inmunitaria participan. Y por ejemplo, aquí en el caso de la vitamina D, pues ya hace muchos años se documentó que en las células inmunitarias había receptores para la vitamina D y que, por ejemplo, las células dendríticas eran capaces de formar la forma activa, valga la redundancia, de la vitamina D, que es la 1,25-hidroxivitamina D, destacando su importancia en la respuesta inmunitaria. Y bien, un pedacito o una parte importante de la respuesta inmunitaria es este encuentro inicial que se puede tener con los agentes de daño, que es la respuesta inflamatoria. Y respuesta inflamatoria no es lo mismo que respuesta inmunitaria. La respuesta inflamatoria es una respuesta también protectora, que básicamente en lo que consiste es en una cascada de reclutamiento de varias células inmunitarias que van a responder a un daño y cuyo único propósito o principal propósito es restablecer la homeostasis. Entonces, no es algo malo el que exista la respuesta inflamatoria, al contrario, tiene una función protectora y la idea es que ese tejido se regrese a la homeostasis una vez que se libra, entre comillas, la batalla contra este agente de daño. La inflamación tampoco debe equipararse con con la distensión abdominal, ¿no? Hay quien dice es que estoy inflamado porque está distendido, no es lo mismo. Aquí estamos hablando de eso que ocurre básicamente de un incremento en la actividad fagocítica para remover agentes de daño. Entonces, la inflamación, por ejemplo, en el caso de la inflamación aguda, pues es protectora, idealmente debería limitarse, que con el tiempo se ha visto que no es un proceso pasivo, pero ahorita lo vamos a ver. Y pues la idea es recuperar la función y las características originales de ese tejido que fue agredido o dañado. Tradicionalmente conocemos a las características de la inflamación como el rubor, calor, dolor, tumefacción y pérdida de la función. No siempre ocurren todos los procesos inflamatorios estas características o expresiones de la respuesta inflamatoria. ¿Y qué es lo que sucede? Pues aquí hay un estímulo inflamatorio y de manera inicial hay un reclutamiento de células de neutrófilos para tener una respuesta inicial. Se forma el edema, se da un proceso de quimiotaxis
y empieza a haber un reclutamiento de células inmunitarias. Posteriormente, debiera haber toda una actividad de remoción de ese debris inflamatorio y una recuperación de la homeostasis, ¿no? O por ejemplo, la cicatrización, si pensáramos en una cortada, que ese es un ejemplo muy, en la piel es un ejemplo muy, muy socorrido, ¿no? Haces una cortada, se hace un poquito de edema, se inflama, se enrojece, etcétera, y después haces una cicatriz y puede ser que a las 2, 3 semanas parezca que no ocurrió nada. El problema es cuando este reclutamiento de neutrófilos de células polimorfonucleares se perpetúa, incrementa en magnitud y se da el proceso de inflamación crónica, en donde hay un incremento sostenido en la permeabilidad vascular, en las especies reactivas de oxígeno, y hay una importante infiltración de leucocitos. Y clínicamente, pues vamos a ver fibrosis, abscesos, problemas de cicatrización y enfermedades crónicas con componente inflamatorio. Y aquí voy a tratar de ilustrar el efecto de la alimentación sobre la respuesta inflamatoria. Entonces, sabemos que los ácidos grasos poliinsaturados son alfa-linolénico y linoleico, son indispensables en la dieta, es decir, nosotros no los podemos sintetizar, los tenemos que consumir en la alimentación. Y básicamente estos ácidos grasos poliinsaturados son peculiares o interesan, por un lado, por la longitud de su cadena. Aquí estamos hablando primero de ácidos de 18 carbonos, y cuyas insaturaciones empiezan a partir del grupo metilo, en el carbono 3, en el caso de los llamados N3 o omega 3, y en el carbono 6, en los llamados N6 u omega 6. Estas insaturaciones les confieren características bastante interesantes que vamos a ver. De estos ácidos grasos, N3 u omega 3, llama la atención en el proceso inflamatorio el ácido docosahexanoico y el eicosapentanoico. Estos ácidos grasos, fíjense, aquí vemos como el tamaño de su cadena hidrocarbonada de su cadena de carbonos es mayor, y el número de insaturaciones que tiene. Vemos también aquí que un poquito el arreglo de sus propiedades físicas les confieren esta estructura, les va a conferir un papel importante, por ejemplo, en la membrana celular. Y también aquí podríamos destacar que el ácido eicosapentanoico es muy parecido a uno que se ha pues señalado como villano, que es el ácido araquidónico. Pero en realidad son todos estos como si fueran primos, pero tienen unas cuantas características diferentes estructuralmente y que les confieren funciones distintas. Entonces, las fuentes de los ácidos grasos EPA y DHA, la fuente primaria son las microalgas que están en el mar, en el océano, ¿no? Y los peces van a consumir estas microalgas y por proceso de cadena alimentaria, pues van a ir adquiriendo e incorporando estos ácidos grasos, y nosotros después, los seres humanos, pues los podríamos consumir, y entonces sí obtener estos ácidos grasos o ir directamente al consumo de las microalgas. También sabemos que hay crustáceos como el krill, la glándula mamaria también los puede sintetizar, y pues hay suplementos de estos ácidos grasos que también podrían usarse para consumirlos de manera directa. Fuentes importantes están aquí descritas en la imagen. Bien, pues tenemos de un lado a los ácidos grasos N6, del otro lado a los N3. Dijimos que son muy parecidos en sus características. Cambia el número de insaturaciones y la localización de la primera insaturación.
Y aquí podríamos decir que si consumimos ácido alfa-linolénico, nuestro cuerpo en el hígado podría producir o sintetizar ácido o puede sintetizar ácido eicosapentaenoico o docosa hexaenoico. Sin embargo, la eficiencia de conversión de el ácido alfa-linolénico a EPA y DHA es muy baja, y es muy baja porque las enzimas para la elongación y desaturación de estos ácidos grasos son las mismas que para los derivados de los llamados omega 6, que suelen ser más abundantes en la dieta. Entonces, por eso aquí hay una limitación en esta síntesis. Por otro lado, si la persona, por ejemplo, tiene enfermedad hepática, problemas gastrointestinales, no tiene una dieta diversa, etcétera, también la eficiencia de conversión se puede ver limitada. Por eso es que se sugiere consumir directamente las fuentes de ácido eicosa y docosa hexaenoico. Es importante reconocer que aquí hay un factor importante de dosis y de tiempo. En este estudio de 12 meses de suplementación con estos ácidos grasos, emulando el contenido de EPA y DHA en diferentes porciones de pescado, por ejemplo, el salmón, se evaluó en las personas de estudio la incorporación de estos ácidos grasos en diferentes pozas, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos los cambios en la fosfatidilcolina del ácido eicosapentaenoico y del docosahexaenoico, y vemos cómo pues hay una relación dosis dependiente para el incremento en el porcentaje de estos fosfolípidos en su contenido de EPA y DHA, y cómo llega a un pico y más o menos mientras se mantenga el aporte, se tiene el contenido adecuado de estos nutrimentos. En otro estudio que no está aquí ilustrado, la doctora Parvin Jacob hace muchos años también documentó cómo cuando la persona deja de consumir, cuando se deja de aportar estos ácidos grasos, cae significativamente la proporción en estas células, en células mononucleares, en fosfolípidos, etcétera, de tal manera que lo que quiero decir aquí es que no hay un almacenamiento a largo plazo de estos nutrimentos, por lo que es necesario el mantener su aporte en la dieta. Ahora bien, una vez que los ingerimos y que pasan por todo el metabolismo de los lípidos, estos ácidos grasos, eventualmente se van a incorporar a la membrana celular, y se incorporarán en la porción en SN2 de los fosfolípidos, como también lo hace el ácido araquidónico, que es muy importante para la respuesta inflamatoria, es decir, que tiene un perfil proinflamatorio. Entonces, una vez que se presenta un estímulo, ahí está la fosfolipasa 2, va a hacer que se libere al citosol, ya sea el ácido araquidónico o en su caso el EPA y el DHA, y van a ser sustrato para enzimas como las ciclooxigenasas, las lipoxigenasas, para formar derivados eicosanoides. En el caso del ácido eicosapentaenoico serán prostaglandinas, tromboxanos y leucotrienos de las series 3 y 5, y otros mediadores como las resolvines de las series E. Y en el caso del ácido docosahexaenoico, estos sustancias que son muy importantes para la respuesta inflamatoria, que son las protectinas, las resolvinas y las marecinas. Bien, en este esquema lo que quiero ilustrar es esto que se conoce como mediadores de la resolución del proceso inflamatorio especializados o específicos. Entonces tenemos aquí el EPA y el DHA, que ya dijimos que podemos consumir en la dieta y que por acción de estas enzimas van a formar estos mediadores de la resolución de la respuesta inflamatoria. Entonces, yo consumo el EPA y el DHA, pero tiene que ocurrir un proceso para que estos mediadores se produzcan
y que además actúen en los receptores que se han identificado y sobre los que tienen acción. Vamos a ver cuáles son estos efectos. Entonces, la resolución del proceso inflamatorio no se da de manera pasiva, se da de manera activa. ¿Qué es lo que prende este botón de resolución? Pues de manera inicial dijimos que había este reclutamiento de monocitos, células polimorfonucleares, etcétera. ¿Y qué es lo que sucede? ¿Cómo se da esta remoción del debris inflamatorio? ¿Cómo se incrementa esta actividad fagocítica? Pues tiene mucho que ver con que así como se da el disparador para que se produzcan los derivados del ácido araquidónico, las eicosanoides proinflamatorios, también de manera simultánea, pero en un gradiente mucho más bajo, se van produciendo los mediadores de la resolución de la respuesta inflamatoria. Y esos mediadores de la resolución evitan que digamos que se favorecen la vuelta a la homeostasis y evitan que se perpetúe este proceso inflamatorio. Entonces, ya dijimos cuáles eran los signos de la inflamación. Pues los signos de la resolución es que vamos a notar menos cantidad de citocinas proinflamatorias, va a haber aclaramiento de células polimorfonucleares, remoción del debris inflamatorio, disminución en la agregación plaquetaria y la recuperación de las heridas. Y esto también se conoce, esta parte, este proceso se llama eferocitosis, entonces, en el cual estas células que se están como muriendo, estas células apoptóticas, se remueven por los fagocitos y es muy, muy importante para que si no se da esta remoción, se perpetúa esta respuesta inflamatoria. De manera general, retomando estos nutrimentos que vemos aquí, estos ácidos grasos, dan origen a estos mediadores de la resolución de la respuesta inflamatoria, ¿no? Lipoxinas, resolvinas, maresinas, protectinas, que van a tener diferentes funciones. Se ha visto que son importantes para la analgesia, inclusive mucho más potentes que la morfina en algunos modelos. Bien. Y entonces, ¿qué queremos? ¿Elevar, reforzar la respuesta inmunitaria? Bien. A mí me gusta mucho esta analogía, que es como si fuera un jardín, en el que si tú das demasiado sustrato o demasiada agua, o al contrario, no das suficiente sustrato, o no cuidas la exposición al sol, o lo que sea, esa planta o ese jardín se puede marchitar o puede, pues también, pues secarse, de tal manera que no queremos y no podemos pretender que con la nutrición o a través de la alimentación elevemos la respuesta inmunitaria, porque pensar en elevarla así indefinidamente podría representar autoinmunidad, alergias, es decir, que el sistema inmunitario esté buscando con quién pelearse. Eso no queremos. Queremos reforzarla en el sentido de darle los cimientos para que funcione de manera armónica. Es decir, que sea no una respuesta inmunitaria pobre o que no tenga con qué trabajar sus vías biosintéticas, pero que no esté exacerbada desequilibradamente, ¿no? Las vacunas sí, y yo diría de manera más consistente que la nutrición, sí han mostrado que se eleva la respuesta inmunitaria y de una manera muy positiva, aunque pues la respuesta a las vacunas también puede tener variaciones en las personas en términos de la eficacia, ¿no? En personas con obesidad o envejecidas, sí es importante aplicarlas, pero no va a ser la misma respuesta que una persona que tiene un adecuado estado de nutrición. Y estamos entonces en la frontera entre la nutriología y la farmacología, porque por ejemplo, aquí el ácido docosahexaenoico es un nutrimento, lo obtenemos de los
de las sardinas, de los charales, del salmón, pero las resolvinas, las protectinas y las marecinas, que normalmente que idealmente se producirían a través de la acción de estas enzimas y que tienen efectos terapéuticos, ya hoy, más bien actualmente, se están estudiando en el contexto de estudios farmacológicos. Hay protocolos de estudio y con todas las reglas y los criterios éticos y metodológicos de la farmacología para las resolvinas, por ejemplo, en artritis, en ojo seco, en diferentes modelos. Y entonces, desde mi punto de vista, aquí hay una línea en la que habría que tener mucha precaución en el uso de los metabolitos de algunos nutrimentos sin tener claro si por estarlos suplementando bajo este encuadre de que se trata de suplementos alimenticios y que se supondría que son inocuos, a lo mejor estamos saturando una vía o generando toxicidad. Y además pasando por alto otras interacciones que puede haber entre estas sustancias. ¿Tenemos siempre que suplementar o es más importante la alimentación? Me gustaría retomar el ejemplo de estos ácidos grasos EPA y DHA. Vemos, bueno, de manera muy somera, pues que hay una cierta plausibilidad biológica consistente en los estudios experimentales de que sí sirven para la resolución del proceso inflamatorio. Sin embargo, en estudios clínicos, las respuestas han sido heterogéneas. Entonces, ¿por qué pueden ser heterogéneas? Ahí hay muchas razones, por las dosis, por las características de la persona a la que se les administró, por la duración, porque a lo mejor en ese modelo específico no son tan útiles, en fin. Entonces, no porque veamos que un mecanismo es plausible, inmediatamente pensemos que clínicamente hay que suplementar o dar el nutrimento en cuestión. Hay que basarnos en los resultados de ensayos clínicos controlados aleatorizados, bien realizados. Cada vez vemos más, por ejemplo, en EPA-DHA, pues que se miden las concentraciones basales del nutrimento en los eritrocitos, por ejemplo, en células plasmáticas, para ver, pues, si esas personas estaban deficientes o no al inicio de la intervención en estos ácidos grasos para poder hacer una diferenciación entre el efecto que tiene el resolver una deficiencia o el efecto que hay en dar un poco más de lo que sería, por ejemplo, el valor nutrimental de referencia. Hay que pensar en el costo-beneficio a mediano o largo plazo. De nada sirve darle un protocolo de suplementación a una persona de 2 semanas si con eso va a dejar de pagar medicinas, ir al doctor, a lo mejor tomar alguna clase para hacer ejercicio, yo qué sé. Tenemos que pensar más en el mediano y largo plazo. Entonces, evaluar el costo y beneficio también tiene una implicación ética muy importante. Hay que evaluar el estado de nutrición de la persona en su conjunto. Las intervenciones aisladas no van a tener el mismo efecto que cuando se hacen intervenciones integrales. Valorar el consumo dietario. Vemos también estudios en los que se documenta la suplementación sin ni siquiera tener una idea de cómo era la dieta originalmente. Y el seguimiento de la suplementación si es que se va a brindar. La prescripción de los suplementos, considerando lo anterior, debe hacerse responsablemente. Y para eso tenemos el proceso de atención nutricia, que entre muchas cosas contempla la colaboración interdisciplinaria. Tomemos en cuenta que podemos, con una mala prescripción, estar favoreciendo polimedicación, interacción fármaco-nutrimento, interacciones con sustancias bioactivas, interacciones nutrimento-sustancia bioactiva enfermedad, favorecer riesgo de hepatotoxicidad, a efectos adversos, efectos gastrointestinales, hasta efectos de otro tipo, pérdida de dinero, que no es cualquier cosa, el que algunos suplementos pueden contener aditivos riesgosos en sus formulaciones, la contaminación y adulteración de estos suplementos, que también ya se ha observado, tener mucha precaución con la publicidad engañosa, que en sí misma implica un daño a la persona
y el halo mágico con el que se están promoviendo todos estos productos. Aquí vemos que hasta el Instituto Estadounidense de Investigación para el Cáncer, de manera enfática en sus redes sociodigitales, dice: no utilices suplementos alimenticios para la prevención del cáncer. Hay que ser muy responsables en este sentido. Recomiendo muchísimo la lectura de este documento de la Sociedad Mexicana de Nutrición y Endocrinología, en donde hacen una revisión bastante crítica y me parece muy buena de los suplementos alimenticios y bioética, porque es pues un tema de actualidad y es importante que estemos los profesionales de la salud en el mismo canal. Entonces, no perdamos de vista que interesa la dieta, que es la unidad de la alimentación, y la matriz alimentaria. O sea, la matriz alimentaria sí importa. No es el nutrimento aislado, también es la matriz alimentaria, porque además provee de otras sustancias y no se diga el aspecto sensorial, etcétera, pero si aún dejándolo de lado, la matriz alimentaria importa. La conformación de los platillos, en donde además se establecen relaciones con otros nutrimentos, otros elementos dietarios. Y destacar aquí que pudiéramos, si no somos muy cuidadosos, caer en algo que Georgis Krinis, un investigador australiano, y también por ahí Michael Pollan, mencionan como nutricionismo, este reduccionismo en la nutriología que nos hace poner demasiado énfasis en sustancias bioactivas y en nutrimentos, perdiéndonos de pues la complejidad que tiene la alimentación. Y bueno, pues, ¿qué podemos hacer entonces? En general, y a lo mejor esto suena aburrido porque caemos en lo que seguramente muchas de las conferencias que se den en este seminario terminarán: patrones alimentarios. Procuremos patrones alimentarios tradicionales. Por ejemplo, el Mediterráneo, que tiene, pues hay muchas pruebas científicas al respecto. Probablemente otros patrones alimentarios tradicionales lo tendrán, y que no tengamos esas pruebas no quiere decir que no sean útiles. Es volver a los alimentos en sus formas más naturales, en las preparaciones tradicionales, volver a la cocina, variedad de alimentos de origen vegetal, diría Esther Casanueva: come de colores, incrementar sí el consumo de pescados 2, 3 veces por semana. El aceite de oliva extra virgen tiene, pues de manera consistente, también ha tenido un adecuado efecto sobre en diferentes modelos. La fibra, por varias razones, por la microbiota intestinal, pero también probablemente por ralentizar el proceso de digestión y entonces los efectos sobre la respuesta a la glucosa. La actividad física y el ejercicio, súper, súper importante. El ejercicio intenso sí incrementa las concentraciones de interleucina 6, por ejemplo, muchísimo, pero una vez que la persona tiene un acondicionamiento físico, esto disminuye y más bien tiene un efecto súper benéfico. El adecuado descanso, dormir bien, los ciclos de luz-oscuridad, el manejo del estrés, que todo esto se dice muy fácil y pensamos que el estilo de vida se puede prescribir así en una receta de manera muy simple, pero que es mucho más complejo que prescribirlo. Habría que generar todo un entorno que lo favorezca. ¿Y qué limitar o evitar? Pues los productos alimenticios industrializados, estas formulaciones sintéticas, que particularmente algunos aditivos alimentarios se han visto que son más nocivos para la respuesta inmunitaria, desde el punto de vista inflamatorio, para la salud gastrointestinal. El exceso de sodio, el azúcar, ácidos grasos saturados, los ácidos grasos trans, las bebidas alcohólicas, el tabaquismo, exposición a contaminantes, el sedentarismo. Siempre que detectemos un riesgo nutricio, hay que actuar. Entonces, es muy importante que tengamos presente tanto en el ámbito clínico como en otros ámbitos, que cuando detectemos un riesgo nutricio, primero hay que tener protocolos de tamizaje para reconocer el riesgo nutricio. Y una vez que lo reconozcamos, tenemos que tener un proceso o un protocolo de atención para disminuir
los daños generados pues por los problemas como pueden ser, en este caso, la desnutrición o algún otro problema nutricio. Entonces, la atención de la desnutrición relacionada con la enfermedad es un derecho humano y esto es muy importante porque sí tiene una repercusión en la respuesta inmunitaria. Finalmente, y en esto que fue muy cortito, tener presente que el sistema inmunitario sí tiene una elevada demanda energética y de nutrimentos y de sustratos como proteínas, lípidos, hidratos de carbono, que deben de ser provistos en la dieta, que las alteraciones del estado de nutrición afectan a la respuesta inmunitaria y viceversa, que la dieta es la unidad de la alimentación, no los nutrimentos aislados, y que hay un reto importante tanto en la investigación como en la implementación de todo esto, sí, por supuesto, los estudios en los que se analiza el efecto de los nutrimentos de manera o de las sustancias bioactivas de manera aislada, el trabajo sobre patrones de alimentación, los estudios, los ensayos clínicos bien realizados, el cuidado metodológico, el tener una perspectiva de curso de vida en la investigación y de los factores que pueden afectar a la respuesta inmunitaria y el estado de nutrición, ya sea en un sentido o en otro. Y que la complejidad del estudio del sistema inmunitario de la nutrición sí precisa trabajo interdisciplinario. Cada uno de estos bloques que señalamos, pues son pedacitos muy pequeños que requieren especialización para entenderlos, pero necesitamos ver el bosque. Entonces, la mejor manera de no perdernos en la rama, en la hoja, sino poder integrar algo tan complejo, es hacer trabajo y diálogo interdisciplinario y sobre todo porque tenemos una responsabilidad importante con la población a la que yo creo que está sumamente confundida en torno a este tema y habría que hacer un frente común en este sentido. Bien, pues antes de terminar, les quiero invitar pues a verlas en nutriología, también en cuadernos de nutrición. Publicamos pues artículos sobre alimentación y nutrición en su más amplio sentido y próximamente tendremos el diplomado en inmunología y nutrición, en donde cada uno de estos aspectos que mencionamos, pues hay muchos profesores expertos en sus temas, pues discutiéndolos y haciendo un interesante trabajo de disertación al respecto. Pues muchas gracias y quedo a sus órdenes. Vicky, querida, como siempre, de verdad impresionante pues todo tu conocimiento que tienes y pues mucha gente ha estado muy interesada siguiéndote en Facebook y también en esta vía. Entonces, muchas gracias. Fíjate que pues sí es un tema que da para mucho y es muy complejo todo el metabolismo de los ácidos grasos que no solo tienen que ver con la salud cardiovascular, sino toda esta parte de inmunología, de respuesta inflamatoria que es tan importante en procesos que están implicados en la salud, porque la misma obesidad, que es una inflamación de bajo grado, el cáncer, la diabetes, tantas enfermedades que se está viendo que tienen cada vez más relación con estos procesos. Por lo tanto, es, yo diría, casi indispensable para todos nosotros poder formarnos bien en este campo. Pues ahora sí que como tú realmente pues lo estás manejando. Entonces, te damos muchísimas gracias por esta participación. Y bueno, si hay algunas preguntas del auditorio. Una es si los ácidos grasos omega 3 de fuentes animales y fuentes vegetales son diferentes.
A ver, creo que ya me pueden escuchar ahí, Philip. Sí, de los Sí. ácidos grasos, sí, dijimos que los de origen vegetal, el ácido, me imagino que se refiere a al ácido alfa-linolénico, si es de origen vegetal, tiene 18 carbonos y están estructuralmente y el número de insaturaciones es diferente que el EPA y DHA. Ahora, la fuente primaria de EPA y DHA viene del reino protista, de las microalgas. No son esas diferencias estructurales y de insaturación, sí generan cambios. No es que unos sean más importantes que otros, pero si hablamos ya de la resolución del proceso inflamatorio, lo ideal sería consumir directamente EPA y DHA, que se ha observado, por ejemplo, en personas que son vegetarianas, ¿no? O veganas. Cuando ha formado parte de su cultura, cuando tiene ton, yo creo que pueden ahí también jugar factores de nutrigenética. El que hay una abundancia de muchos otros nutrimentos y sustratos, la misma microbiota probablemente hace que la eficiencia de la síntesis de EPA y DHA puede estar, sea suficiente para llegar a estos derivados. Entonces, espero haber contestado con eso. Sí, cómo no. Perdón que te tenía sin micrófono. Quería Problema. que reposara tu garganta, que estás un poco enfermita. Pero bueno, los ácidos grasos omega 3 entonces son malos. Ya decías, los malos del cuento, el ácido arácnico, como se creía. Si nos quieres comentar un poco. Omega 6 y todos los ácidos grasos Ah, derivados de. sí, mira, los ácidos grasos, tanto los llamados omega 6 como los omega 3, son indispensables para la vida. Hace más o menos 100 años se dieron estos descubrimientos. Si tú a una persona no le das omega 6, se va a morir. O sea, va a empezar a desarrollar signos y síntomas de deficiencia y se va a morir. O sea, sí son necesarios para la vida, son indispensables. El ácido linoleico y toda esta línea de omega 6 ha tenido muy mala fama, incluso por esta relación N6, N3 que es tan popular, pero en personas que tienen, en las que se miden en sus eritrocitos, estos ácidos grasos, el ácido linoleico, por ejemplo, no necesariamente están peor, ¿no? O sea, porque tengan más ácido linoleico. También la eficiencia de conversión del ácido linoleico al ácido araquidónico no es así tan importante, ni quiere decir que porque si consumí mucho ácido linoleico hice mucho más ácido araquidónico y saturé esa vía. Lo que más bien parece ser el problema es el bajo. También, interesantemente, tiene derivados que pudieran participar en la resolución y en la respuesta antiinflamatoria. Entonces, son hallazgos más recientes que nos hacen sopesar más esto y a superar esta idea de héroes y villanos, que está súper difundida. Exacto. ¿Cuál sería tu opinión de usar aceite de oliva para la preparación de los guisos? Ya muy aterrizado esto. Sí, en realidad el aceite de oliva, pues más bien más rico en ácidos grasos monoinsaturados. El aceite de oliva extra virgen, pues con excelentes resultados en morbilidad, en mortalidad, no solamente en estudios in vitro, in vivo, sino también a escala en ensayos clínicos, epidemiológicos. Y esta parte de calentar el aceite de oliva, pues se ha visto que no es tanto problema. En general, el problema está con cualquier aceite, con cualquier ácido graso requemarlo, llevarlo a temperaturas así muy altas de manera sostenida, eso sí sería preocupante, ¿no? Sobre todo mientras más insaturaciones tiene un ácido graso, pues ahí la preocupación es la oxidación, ¿no? Pero en sí sí se puede cocinar con él. Pensemos en la cocina mediterránea, pues muchos platillos se hacen así y el problema sería requemarlo o llevarlo a temperaturas excesivamente altas. Me Justamente, inflamé después de la plática, mande. sí, 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 perdón, Es que, broma. que hablabas justamente de esta oxidación de los aceites de todo. Pues Calder mencionaba de todos estos nutrimentos que participan en favorecer
la inmunidad. Entonces, no vi la vitamina C, me sorprende un poco porque, pues, se habla mucho, ¿no?, de que previene infecciones, más ahora con este frío, ¿no? Y bueno, pienso, la vitamina C, síntesis de colágeno, refuerza las barreras, ¿no? Maduración también de algunos elementos del sistema inmunológico. Pero si nos quisieras esclarecer un poco cuál es el papel de los antioxidantes justamente en la función inmunológica, em, porque sí, que tuviera que ver, ¿no? La relación, ¿dónde se encuentran estos 2 procesos? Y qué buena observación, Pili. Gracias por ponerlo. Sí, ahí falta la vitamina C. Claro que es importante. Y tiene, la vitamina C se ha identificado su papel tanto en la respuesta inmunitaria innata, en los neutrófilos, en las células asesinas, bueno, las natural killers, en la respuesta mediada por células T, en la producción de anticuerpos. Y por supuesto que es importante. En términos de las infecciones respiratorias, hay también revisiones en Cochrane en la que pudiera a lo mejor limitar la duración de la infección, pero yo no apostaría a dar megadosis de vitamina D con este fin. Y, y bueno, y en la cicatrización, por supuesto que es importante en lesiones relacionadas con la dependencia, úlceras por presión, por humedad, cizaña, etcétera. Sí hay un efecto importante de la vitamina D y pudiéramos, digo C, y pudiéramos irnos por arriba del valor nutrimental de referencia para con fines terapéuticos. Pero ojo con este concepto de los antioxidantes. Está la paradoja de los antioxidantes en la que si tú das un exceso de antioxidantes, ojo con los suplementos, puedes favorecer un efecto prooxidante. Recordemos como el jardín que puse en una imagen, tiene que haber un delicado equilibrio también en las especies reactivas de oxígeno. Entonces, no en el afán de protegernos, estemos dando el efecto contrario, ¿no? Un poco también con vitamina D que hicimos, el COVID fue un gran ejemplo, ¿no? Muchas personas, la susceptibilidad de muchas personas se dio por hábitos que se tuvieron a lo largo de la vida. Aquí nos trata de responsabilizar solo a la persona y entorno, es más complejo. Pero queremos resolver a base de suplementos cosas que tendríamos que tener una perspectiva más de curso de vida, probablemente de salud pública, y no resolver a megadosis. La misma vitamina D en concentraciones muy elevadas, pues tiene efectos adversos. Podría ser muy, y de hecho es mejor una suplementación consistente a dosis más moderadas que de repente dar megadosis y valorar cada caso. Claro, dijiste es muy importante. Entonces, bueno, para cerrar, em, te voy a acorralar. ¿Debemos usar suplementos alimenticios? Nunca, sí, a veces con moderación o la dieta es suficiente. Pues nuevamente no caer en me acorralaste, Pili, no es cierto. En este pensamiento binario, ¿no? Dicotómico, de todo o nada, bueno o malo, siempre no siempre, ¿no? Yo creo que en nutriología usamos los suplementos para aportar aquello que no se logra aportar en la dieta o aquello cuando los requerimientos están incrementados, ¿no? En ciertos escenarios, por supuesto que es muy útil. En algunas enfermedades, por ejemplo, yo no quise hacer esta plática en un resumen de qué sirve para qué. Tómate tantas unidades internacionales de vitamina D, toma tanto de omega 3. No quise hacer eso porque, además que sé que esto lo ve público general y podemos confundir. Em, Mi mensaje es más bien en esta dieta diversa, bien estructurada, que hay, seguramente en este seminario hay varias pláticas al respecto, pero cuando no logramos aportar el nutrimento de manera adecuada o hay problemas de absorción o la vía de administración tiene que ser diferente, pues por supuesto que sí los podemos utilizar sin perder de vista que es un manejo fino, ¿no? No puede ser tan arbitrario y además estamos viendo un grave problema, yo creo, a escala mundial de pues estos uso desmedido de suplementos en la consulta. Lo vemos, personas que llegan con síntomas gastrointestinales, con diversos problemas que nada más revisando y haciendo la historia clínica nutricia, vemos
que quitando algunos de estos suplementos, oh sorpresa, empezaron a mejorar síntomas gastrointestinales. O puedes empezar a destinar el dinero, en lugar de comprar cajas y cajas de suplementos, ¿por qué no compras un procesador de alimentos para cocinar más fácilmente? O contratas una persona un día a la semana para que te ayude a hacer preparación previa de ciertas cosas, que eso sí puede cambiar tu alimentación más en el largo plazo. Muchísimas gracias, Vicky, con este mensaje tan claro, tan contundente y que también pues nos diste pues muchas bases para aprender de este tema y para seguir estudiándolo. Tú lo manejas como nadie, Vicky, y en verdad te felicito y te agradezco muchísimo tu tiempo en este espacio. Te van a leer tu constancia y muchas gracias por parte de todo el auditorio y de mí en particular. Hay muchas felicitaciones en el chat y en Facebook. Muchas gracias, Lili, a quien se tomó el tiempo para conectarse. Gracias. El Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición otorga la presente constancia a Victoria Eugenia Ramos Barragán por su brillante participación con el tema nutrición y respuesta inmunitaria. Muchas gracias por tan increíble ponencia. Mm, Gracias a ustedes y felicidades por este seminario. También Los soy. invitamos de igual forma a unirse martes 18 de noviembre de 2025 a la sesión académica Nutrición y Deporte impartida por la maestra Beatriz Bullosa. Les recordamos también que las sesiones anteriores ya están disponibles, esta y las anteriores se encuentran en el canal de actualización en nutrición y no se otorga constancia por la asistencia. Muchas gracias.